Buenas tardes, bienvenidos todos a este espacio que brindamos desde el Hospital de Fontión. Yo soy psicóloga de duelo. Mi nombre es Paula Alvarado. La idea es pues darles esta pequeña charla sobre el duelo, pues para que tengamos en cuenta los sentimientos que vamos a experimentar y pues estrategias de cómo podemos manejar. Para dar la introducción al tema vamos a ver un video, lo cual nos familiariza con situaciones que quizás podemos enfrentar.
Bueno, como lo podemos ver en el anterior video, quería explicar a partir del video por qué a veces sentimos la presencia de ese ser querido para introducir este tema. A veces podemos pasar por algo que es perceptivo, es decir, nosotros pensamos que ese individuo está ahí acompañándonos, sin que haya algún factor externo, sin que lo podamos tocar, sin que él nos hable, sin que ellos nos permitan sentir que están ahí con nosotros. A partir de eso es importante también conocer qué es el duelo. Esta es una reacción natural en la que pasamos los seres humanos cuando perdemos un vínculo o de alguna forma pues se fragmenta debido a que esa persona ya no está o esa situación. Incluso los objetos también podemos presentar duelos con cosas materiales. Esto es una reacción la cual debe ser adaptativa. Lastimosamente debemos acostumbrarnos a la ausencia de esas personas. Nos debemos adaptar a ese cambio y de alguna forma restablecer como el equilibrio en nuestras vidas, aunque esa persona valiosa no esté. El duelo no es un trastorno ni mental ni emocional, simplemente es una alteración por la que pasamos cuando tenemos una pérdida. Hay varios tipos de duelo que podemos presentar. Hay un duelo crónico que pues dura mucho tiempo, es cuando llevamos mucho tiempo con esa sensación de tristeza, que quizás se va deteriorando también otras áreas de nuestra vida, como lo son la parte física, emocional y al mismo tiempo familiar. Hay algo que es el duelo retrasado. Este es cuando de alguna forma hacemos de cuenta que no pasó nada. Inhibimos esos sentimientos y esas reacciones emocionales que podemos tener. Entonces no expresamos lo que sentimos con nadie. Y puede aparecer después de que suceda una pérdida. Entonces puede haber una pérdida, puede haber otra, y entonces ya se acumulan todas esas emociones que no pudimos expresar en el momento adecuado. Hay otro que es el duelo enmascarado o reprimido. Cuando no reconocemos que tenemos conductas que van relacionadas con la pérdida, entonces podemos desarrollar trastornos, como lo son la depresión, la ansiedad, las fobias a ciertas cosas. Y el duelo enmascarado, va relacionado con que no reconocemos conductas que van relacionadas con la pérdida, como el aislarnos, como el llorar, como acordarnos de esa persona constantemente. Normalmente el duelo pasa por varias etapas. No tiene pues un orden específico, puede ir en forma diferente, pero normalmente pasamos por estas. Una de ellas es la negociación. La negación, pues es cuando sucede en el primer momento, cuando recibimos la noticia. Entonces entramos en una etapa de shock, de confusión, de no entender lo que está pasando con ese ser querido de nosotros. Después va la ira. La ira pues va acompañado con esa emoción, lo cual a veces pensamos como encontrar culpables, que quizás fue el médico que no hizo un buen procedimiento o que quizás nosotros mismos no la llevamos a tiempo. Entonces empezamos a experimentar ese proceso de la ira, porque sentimos que hubieran sido situaciones que se hubieran podido cambiar. La negociación es básicamente cuando la persona guarda la esperanza de que todo se puede solucionar. Entonces empezamos a pensar qué hubiera pasado si la hubiera llevado a tiempo,
¿Qué hubiera pasado quizás si le hubiera pedido más a Dios? ¿O qué hubiera pasado si le hubiéramos dado ese medicamento? Entonces empezamos a cuestionarnos si hemos hecho bien las cosas con nuestros seres queridos. La etapa más común por la que podemos pasar es la depresión. Esta pues va acompañada de varias emociones, entre ellas pues la tristeza, la desesperanza, la falta de motivación, de energía que podemos experimentar debido a la tristeza que estamos teniendo. Por último, la última etapa es la aceptación. Es cuando ya empezamos esa etapa adaptativa y estamos como en ese estado de calma, de comprender que la muerte también hace parte de la vida. No sé si alguno me quiera contar en qué etapa cree que está. Yo sé que el duelo que están experimentando es muy reciente, pero no sé si alguno ha experimentado estas etapas que les he contado o todavía no las han vivido. No sé si alguno me quiera contar pues su experiencia. Bueno, voy a continuar entonces. Les voy a explicar pues a grandes rasgos. Don Edgar, señor Don Edgar, cuéntenos. Bueno, pues en mi caso, sí, el recordarla, sobre todo el emocional, en esa depresión que estoy asimilando el proceso en que ya ella no va a estar más con nosotros, ya no vamos a poder hablar otra vez con ella, a compartir con ella, mm, a escuchar esos consejos que ella nos daba o me daba a mí en especial, no sé, por mí. Mm, sí me hace muchísima falta, pero sé que eres una ley de la vida y era lo mejor. Y es algo natural Muchas lo que gracias. estás sintiendo. No, gracias a ti por contarnos. Es natural lo que estás sintiendo. Y lo que sucede es que debemos adaptarnos a sentir eso. ¿Por qué? Porque lo hagamos ahorita, en 2 años, en 3 años, igualmente va a venir esa tristeza. Lo importante es cómo recordamos a esos seres queridos. La idea es que sea de la mejor forma, que sea de las experiencias, de los valores, de las cosas buenas que nos dejaron, incluso de cómo se veían. Hay personas que se arreglan mucho, que tenían el pelo muy bonito, que nos gustaba tocar su piel. Recordarlos de esa forma valiosa y no desde la tristeza, sino desde el amor que les teníamos. Gracias por compartir. Entonces, va muy relacionado a lo que tú decías. Vamos a experimentar varios síntomas. Entre ellos, vamos a clasificarlos en varias sesiones. Una de ellas es lo físico. Este está pues más presente cuando nos dan la noticia. Cuando nos dan la noticia podemos sentir esa sensación de vacío como en el estómago, como que nos falta una parte de nosotros. Y este va acompañado pues por la presión en el pecho, por el nudo en la garganta, por esa falta de energía de no hallarle sentido a nuestra vida sin ellos. Y esto sucede debido a que cuando nos estresamos o sentimos ansiedad, se nos tensionan los músculos. Entonces se nos tensionan los músculos de la garganta, que es lo que nos hace sentir ese nudo. Igual en el pecho. Por lo mismo sentimos la presión. Entonces la idea es que nos regulemos porque si no podemos tener algunas falencias en nuestro estado de salud. Bueno, otra de las características que se pueden presentar es la emocional.
La emocional pues va relacionada a esos sentimientos, a esas sensaciones que tú manifestabas, Edgar, de tristeza, de desesperación, de enojo, de miedo, de ansiedad, de estrés, de no sentir como que podemos hacer algo sin ellos. En el conductual, este pues va más ligado a... Qué pena. El conductual pues va más relacionado hacia esos comportamientos que podemos adquirir. Uno de ellos puede ser la hiperactividad. Yo creo que a muchas personas les ha pasado que prefieren mantenerse ocupadas en el trabajo, en la casa, en la calle, para no pensar en ese ser querido. Básicamente es eso, mantenernos ocupados para no darnos el espacio de pensar. O también podemos refugiarnos en el consumo de tabaco, del alcohol. Estas son conductas pues que debemos manejar. En la parte social se ve la afectación en el retraimiento, que va acompañado del aislamiento social. Entonces no hablamos de lo que sentimos con nadie, no queremos sentirnos escuchados ni que nos pregunten sobre el tema que estamos experimentando. En la parte espiritual, este pues va más relacionado que nos replanteamos nuestras creencias. ¿Qué quiere decir esto? A veces como que, bueno, Dios no salvó a mi mamá, ¿qué pasó ahí? Dios no lo puede todo, entonces nos empezamos como a cuestionar de las creencias que teníamos antes. Y también de la idea de la trascendencia, es decir, a dónde se va ese ser querido. Algunas personas pensamos que al cielo, otras que al limbo, otras que al lugar de los muertos, dependiendo de las creencias que cada persona tenga, que va muy relacionado con la parte sociocultural. Entonces, pues no sé si alguno me quiera contar de si ha pasado por estos síntomas, cómo los ha enfrentado o si de pronto todavía no les ha sucedido. Buenas noches. Buenas noches, Paula. Eh, pues en mi caso yo decidí como que tomar cambios porque pues yo vivo lejos de donde vivía la abuelita. Entonces mientras me tocó viajar pues a lo del funeral y todo eso, era como que muchos sentimientos encontrados porque obviamente uno relaciona el yo relaciono el viajar a Colombia con ver a mi familia y estar feliz. Y obviamente fue un sitio donde nos encontramos todos y vimos primos que no habíamos visto hace mucho tiempo. Entonces era como que una felicidad, pero al mismo tiempo era en medio del duelo. Entonces durante el tiempo era como que muchos sentimientos encontrados porque no, o sea, obviamente uno sabe que es la pérdida, no la abuelita ahí y la familia triste y todo eso, y obviamente uno siente el sentimiento, pero ya era como que una fuerza que uno tenía en el momento. Ya cuando llegué a donde yo vivo, fue cuando empecé a sentir el duelo, como que la depresión, como asimilar la pérdida. Entonces, como que yo dije, bueno, yo trabajo en la noche también y yo sé que a mí me da duro cuando estoy manejando en los momentos que estoy concentrada, manejando, pensando. Entonces yo decía, bueno, tengo que como que cambiar, tomar un poquito de receso en mi trabajo en la noche, pues porque también trabajo en el día, pero tuve que tomar un receso y hablar con mi jefe porque cuando una vez yo he perdido... es que es difícil compararlo, pero había perdido a mi animal una vez hace unos años, yo asimilé la pérdida un poco mal, o sea, me acordaba que en el trabajo me daba ganas de llorar todo el tiempo y pues me deprimía. Entonces, como que tomé la decisión como que darme ese espacio como para que no me doliera tanto y como que tomar más tiempo con mi familia.
y como que obviamente asimilar eso, pero sentirme acompañada y sí aislarme de los sitios donde me hacían pensar mucho de eso, de la pérdida. Y como que cada vez que pienso en ella, trato de pensar de los momentos que me acordaba donde la veía feliz. Y pues obviamente es un proceso y tratamos de hablar aquí con la familia de ella muy, o sea, siempre recordarla que es muy bella y que siempre la veíamos sonriendo y que cuando íbamos a visitarla siempre nunca se quejaba y que siempre estaba pensando en todo el mundo y que la voluntad de ella era que todos estuviéramos unidos. Entonces es como buscar esos espacios de unión en familia y como evitar los momentos donde uno se ponga a pensar en negativo o que mi mente se ponga triste o que esté sola, entonces pongo música de alabanza y música alegre como para reemplazar esos espacios donde me dan tristeza y no dejarme ir a esa depresión, no llegar a esos momentos donde yo sé que puedo llegar a deprimirme y estar oscuro. Entonces eso es lo que yo he tratado de hacer y pues sí ha habido un aislamiento social, pero yo he tratado de como pegarme más a la familia, pues porque pues sí es duro porque la gente a veces le pregunta a uno cómo está, que no sé qué, y pues es muy duro cuando le preguntan a uno esas cosas. Gracias, perdón, mucho. No, gracias a ti pues por contarnos. Creo que pues aparte del espacio de aprender, pues también es escucharnos, como empatizar con el otro y pues que de alguna forma tenemos algo en común, estamos experimentando un duelo pues de formas diferentes. En ese caso, digamos, tú hablabas sobre tu perrito o sobre tu animalito que habías perdido. Eso es un duelo retrasado. Tenemos el duelo del perrito y ahorita pues de tu abuelita, entonces tenemos dos juntos. Y si no los llevamos de una forma adecuada, ese duelo, pues obviamente nuestras emociones van a llegar con más fuerza, porque tenemos algo atrás que no sanamos y uno más. Entonces la idea pues es manejarlo de una forma adecuada. Les voy a compartir como unas herramientas que son muy sencillas que podemos trabajar, pues para tener un autocuidado con nosotros mismos cuando estamos experimentando estas emociones, que van muy relacionadas con las que decía Paula y el señor Edgar. Entonces, las más comunes son las afectaciones emocionales. Son muy sencillas las estrategias. Una de ellas pues es el semáforo de emociones. Básicamente pues el semáforo tiene tres colores. En este caso el rojo es parar, entonces es pensar cómo nos sentimos, que estamos experimentando también en nuestro cuerpo. Entonces estoy sintiendo tristeza. ¿Qué estoy haciendo? Llorando. El amarillo es parar a pensar, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy sintiendo esta tristeza? Y el verde pues es solucionar. Entonces voy a hablar con alguien de cómo me siento, voy a escribirlo, voy a dibujarlo, voy a caminar para pensar en lo que estoy sintiendo. La idea es que uno se dé como ese espacio para detenerse y permitirse sentir y al mismo tiempo pues controlar esa emoción, porque todas las emociones son buenas. La tristeza nos permite reflexionar, puede ser de lo bueno, de lo malo que hicimos o de lo mucho que extrañamos a esa persona. Hay afectaciones físicas que también podemos experimentar, como por ejemplo la presión en el pecho, la falta de energía, el nudo en la garganta. Para eso podemos hacer un ejercicio de respiración, que es la respiración diafragmática. Básicamente es inflar nuestro estómago de aire, lo llenamos de aire y lo botamos lento por la boca, como si estuviéramos soplando una vela. Yo sé que suena demasiado simple, pero la idea de esto
es aumentar la cantidad de oxígeno en nuestro cerebro y al mismo tiempo pues en la sangre, lo cual pues va a disminuir nuestra presión arterial y la frecuencia cardíaca cuando estamos nerviosos, ansiosos, ya que esto sirve pues de alivio porque reduce nuestro sistema nervioso. ¿Listo? Entonces cuando sintamos esas afectaciones físicas en nuestro pecho y ese nudo en la garganta, simplemente podemos respirar de una forma controlada para ir mitigando esa sintomatología. En las afectaciones cognitivas sirve algo que decía Paula. La idea es darnos un descanso, que nuestra mente también tenga el espacio de pensar en calma, no con afanes, no dudando de lo que sentimos y lo que está pasando, porque a veces tenemos alteraciones cognitivas. Cuando estamos pasando por un duelo, tenemos falta de concentración, de memoria, o también podemos tener desorientación. Entonces vamos caminando y de un momento a otro no sabemos para dónde vamos, porque tenemos nuestros pensamientos en otras cosas. ¿Qué son los pensamientos rumiantes? También podemos pasar por esto. Los pensamientos rumiantes básicamente son como una vaca. La vaca se come el pasto y lo mantiene ahí, lo mantiene ahí, lo mantiene ahí. De la misma forma uno mantiene un pensamiento todo el tiempo, entonces lo está rumiando. O también podemos pasar por alucinaciones, de pensar que la estamos escuchando, los estamos viendo, de que nos tocaron, de que nos hablaron al oído. Entonces la idea es tomarnos un descanso y hacernos unas preguntas. Entonces la idea es cuestionar estos pensamientos, pensar qué tan cierto es y qué hechos nos muestran que sí es real lo que estamos sintiendo, lo que estamos viendo y qué tanto nos afecta emocionalmente. Un ejemplo de este puede ser que yo estoy viéndola, estoy alucinando de que la estoy viendo. Bueno, este pensamiento es cierto, si yo me acerco a tocarla, yo no la toco, no la siento. ¿Y cuánto me está afectando? No, me afecta en un 100, porque me siento mal al verla y no poderla tocar, no poderle hablar. Y el darme cuenta que no es real lo que estoy sintiendo. Entonces la idea es hacer como todos estos ejercicios, que son muy sencillos, pero de alguna forma como que nos aterriza nuevamente a la realidad. Para las afectaciones conductuales, como el aislamiento social, la hiperactividad, trastornos del sueño, a veces nos cuesta conciliar el sueño o comer de forma adecuada porque pues no tenemos como energías para nada. O nos refugiamos en el tabaco o en el alcohol. La idea pues de manejo de las afectaciones conductuales es realizar prácticas cotidianas que ayuden al cuidado de nuestra salud. Por ejemplo, para cuidar el sueño, podemos identificar en qué ambientes nos sentimos cómodos. Si a mí no me gusta dormir con luz, pues la apago para que de pronto me cueste menos conciliarlo. Controlar los estímulos, en este caso, pues todo el tiempo estamos como con el celular. La idea es dejarlo de lado antes de pues dormirnos para que nuestro cerebro no esté sobreestimulado y nos cueste más conciliar el sueño. Para esto podemos hacer la relajación. Podemos mantener la atención en la respiración para que nuestro cuerpo se relaje y sea más fácil dormir de forma adecuada. ¿Cómo podemos llevar un duelo adecuado? Hay varias estrategias que podemos tomar. La más común es de alguna forma buscar refugio en nuestras familias, hablar sobre la muerte del ser querido, qué nos dejó, qué nos enseñó, cuál era su voluntad, qué hubiera querido esa persona para nosotros.
al mismo tiempo aceptar pues los sentimientos que estamos sintiendo y cuidar de nosotros y de nuestra familia. ¿Cómo podemos despedir a un ser querido? Hay situaciones muy simples que podemos hacer. A veces cuando estamos lejos, fuera del país de ellos, podemos hacer una carta como despedida de qué le hubiéramos querido decir en el último momento a ese ser querido, que le amábamos mucho, que gracias por enseñarnos esto. Podemos hacer esa carta que nos dé como esa tranquilidad de que ya le dijimos todo lo que sentíamos y pensábamos. Otra de ellas puede ser crear un álbum de recuerdos entre todas las fotos que tenemos de ella y en algún momento pues reunirnos en familia, pensar como en las enseñanzas que nos dejaron, como hacer como todo ese proceso autocrítico en familia. O podemos hacerle un rincón especial. Entonces podemos, no sé, de pronto alguna moda de ropa que le gustaba, un libro, que sintamos que es un espacio para ella o para él, el cual nos permita conectar y sentirnos más cerca, pues, de ese ser querido. Bueno, ya por último, pues quiero compartirles estas líneas de emergencia. Si en algún momento llegan a necesitar apoyo en la salud mental, se pueden comunicar a estas líneas de atención, los cuales pues les van a ayudar con unos primeros auxilios psicológicos. No sé si alguno tenga alguna duda, algún comentario. Igual la idea es pues darles como un pequeño abordaje pues para que ustedes entiendan qué síntomas van a experimentar y algunas estrategias para manejar esta difícil situación, que es muy reciente. No sé si alguno quiere hacer algún comentario o tenga alguna duda. Buenas noches, Paula y familia, buenas noches. Buenas noches. Lo que yo sí pienso, o sea, yo también vivo lejos de donde estaba la abuela. Y yo viajaba de vez en cuando a Colombia, pero me encontraba con mis dos abuelas. Y para mí encontrarme con ellas, para mí era una recarga de energía. Yo la verdad, amigos no tengo. A mí me gusta andar solo. Pero yo disfruto estar solo, no me hacen falta amigos, porque yo ya viví mucho en mi vida, entonces ya sé que amigos no hay, y los que son amigos son escasos, entonces a mí no me preocupa eso. Cuando yo iba a Colombia, esa era una recarga de energía que yo tenía con mis dos abuelas. Hoy en día a mí me duele mucho lo de mi abuela, todavía yo la veo. Igual, lo que yo te digo, yo mantengo en mi cuarto donde esté solo. Yo vivo con mi familia acá y obviamente yo disfruto con ellos, pero yo no soy de los que me gusta hablar por teléfono ni nada. Disfruto estar solo, pero cuando estoy solo así, pienso mucho en mi abuela, tengo muchas fotos con ella. Me quedaron unos planes con ella, un viaje pendiente, una casa que tengo pensado construir. Ella era una de las que iba a ir primero a estar conmigo en esa casa. Obviamente eso le llega a uno de un momento a otro porque mi otra abuela está más enferma que ella. Yo pensaba que se iba a morir primero mi otra abuela. Obviamente no quería que ninguna de las dos se muriera. Pero yo pensaba que la otra se iba a morir primero porque estaba bien enfermita, pero yo nunca pensé que ella. O sea, ahorita todos los planes que yo tenía era con una sola abuela, pero era con la otra, con mi abuela Nieves, no con la otra, porque pues ella siempre ha estado, últimamente está malita. Y la muerte de mi abuela llegó un momento a otro. Yo creo que yo todavía no lo he asimilado así mucho, sí me duele bastante. Yo pienso que mi abuela todavía está viva, porque lo que yo te digo, yo vivo lejos. Pero yo creo que me va a doler es cuando yo llegué a Colombia, porque yo siempre llegaba a Colombia y tenía que ir a verlas. Me duele mucho porque muchas veces mi abuela llamaba a mi papá, y por ahí mi papá a su abuela lo va a saludar y uno
nunca piensa en eso. Uno no piensa que que la persona se va a morir. Uno ahorita, dígale que ahorita la llamo a mi abuela o yo llamo más tarde y eso. Quisiera un minuto de volver el tiempo y que me dieran un minuto para hablar con ella en una de esas llamadas. Porque uno no sabe, ahí lo que dice el dicho, que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Que la abuela siempre estaba pensando en todos nosotros. O sea, yo soy realista y yo sé que todos nos vamos a morir. O sea, eso, pero la muerte de la abuela es una cosa que uno, o sea, yo no sé. Para mí era mi gasolina, ellas dos. Eso se llaman Y yo por las personas noches me vitamina. despierto. Entonces, esta noche me despierto y yo siempre me acuerdo de ella. Y me ha tocado despertarme, coger el teléfono y mirar las fotos de ella y yo todavía pienso que ella estaba viva. O sea, yo no asimilo que ya se murió, no. Por lo que te digo, yo vivo lejos. Y yo pienso es cuando me llegue a Colombia, porque yo siempre llegaba allá y me iba pues a verlas a las dos, pero no sé. O sea, todavía yo me siento normal. Y pues lo que yo te digo, yo estoy acostumbrado a andar solo, entonces no, como que no siento todavía el vacío. Y yo pienso es que la abuela está viva. Obviamente uno es realista y se da cuenta que la abuela ya no está, pero no sé, más adelante como sea. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que ellas eran tus personas vitamina. Básicamente las personas vitaminas son esas, las que nos recargan de energía. Que su compañía simplemente nos llena. Y a modo personal te cuento que te va a pasar muchos años. Mi abuelita falleció hace 4 años. Incluso a veces me pasa que cuando me pasan cosas muy buenas, llego muy contenta a la casa corriendo y le voy a contar. Cuando llego a su habitación, pues no está. Y aunque uno tenga todo el conocimiento del mundo sobre las pérdidas, igualmente el duelo va a estar ahí, va a estar esa ausencia y el anhelo de esa presencia todos los días. Entonces, pues la idea es darnos ese espacio de pensar qué tan real es lo que estamos sintiendo. Gracias, Paola. Hola, hola, buenas noches. Con el papá, con el papá de Kevin, el esposo de Clementina. Entonces, ella me comenta mucho que se siente culpable. Lo que estaba hablando usted al principio, que decía que porque va a tiempo al médico, porque autorizó la cirugía. Entonces, yo le digo, pues es que eso son cosas de Dios, no podemos hacer nada y no se sienta culpable porque usted no fue la que la operó, usted no la indujo a eso, usted hizo lo que tenía que hacer, trató de que tener una solución, de que la abuela no sufriera, de que estuviera bien y bueno, que como yo lo digo, que Dios la tenga en su gloria y hizo mucho por sus hijos, por sus nietos y que esa memoria y todos esos recuerdos se queden como una bonita experiencia, una, eh, lo mejor que han vivido, que han experimentado. A eso me refería. Sí, señor, igual ella tiene que tener en cuenta que siempre hacemos lo humanamente posible y lo que está en nuestras manos.
Muchos no somos médicos, no somos especializados y hacemos lo que podemos con el mayor esfuerzo, porque son esos seres queridos, nunca queremos perderlos y siempre hacemos lo mejor con todo el corazón por ellos. Pero hay situaciones que se salen de nuestras manos. Entonces, hacer un poquito más, un poquito más, un poquito más, no sabemos qué tanto le hubiera alargado la vida. Y ya, pues tampoco tenemos respuesta para esas situaciones. Debemos quedarnos con esa tranquilidad de que hicimos lo que pudimos, lo que estuvo en nuestras manos, de que la acompañamos hasta último momento, porque hay muchas personas que mueren desafortunadamente solas, porque no tienen una buena red de apoyo, porque no tienen quien los acompañe en esos momentos. Afortunadamente ella sí lo tenía y se murió dignamente, que a veces también es importante pensar que no es tan bueno tener a un ser querido postrado mucho tiempo en una cama, porque qué calidad de vida es para ellos eso. Entonces pues se hizo lo posible, pero pues se nos sale de las manos la vida, porque lo único que necesitamos para morir es estar vivos lastimosamente. Pues la idea de este espacio era ese, pues que compartiéramos como nuestras experiencias. Cada persona pues nos deja una enseñanza diferente desde su manejo del dolor que está experimentando. Espero les haya servido este espacio, que se llenen de mucha fortaleza, porque esto dura ya para toda la vida. Pero aunque no nos acompañen físicamente, esa persona ya nos dejó una huella en nosotros. Con el amor que nos dio, con las enseñanzas, dejó una parte en nosotros de ellos también. Entonces, pues acuérdense de rememorarlo mucho. Que tengan una buena noche y que se llenen de mucha fortaleza a ustedes y su familia para afrontar todo esto. Paola, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Mucho gusto. Tengan buena noche. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oye, soy yo, ¿no?